¿Qué es el imperialismo? Se entiende por imperialismo el dominio político, económico, cultural y militar de un Estado sobre otro lugar. ¿Qué es un Estado imperialista? Un Estado imperialista es aquel que desea imponer sobre otros países y ejercer su control. Se trata de naciones que tienen una gran fuerza y que no dudan en utilizarla, ya sea de manera directa o indirecta sobre los más débiles. Mi aporte sobre el imperialismo es que las grandes potencias europeas tomaron una solución para introducir sus productos en nuevos mercados, haciendo que las regiones que se veían afectadas por este proceso obtengan influencias políticas, económicas y sociales, también culturales y religiosas por parte de las naciones involucradas. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto armado que estalló en 1914 entre las potencias de Triple Alianza, Alemania, Imperio Austro e Italia, y Triple Entente, Inglaterra, Francia y Rusia. Este segundo bloque fue reforzado por Italia desde 1915 y Estados Unidos desde 1917. Causas principales: la ambición de las potencias imperialistas por controlar las mejores colonias y semicolonias del planeta. Anhelaban poseer las ricas fuentes de materiales primas y buenos mercados para vender en su manufactura. Países que participaron en la Primera Guerra Mundial fueron Alemania, Australia, Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Rusia, Yugoslavia, Japón y Polonia. En la línea del tiempo de la Primera Guerra Mundial encontramos en 1911 Revolución China, en 1912 se proclama la República China, en 1914 asesinato de Francisco Fernando, en 1917 Revolución Rusa de Octubre, en 1918 Tratado de Brest, en 1918 fin de la guerra y en 1919 firma del Tratado de Versalles. Mi aporte sobre la Primera Guerra Mundial se basa principalmente en el papel que jugaron las mujeres, ya que tenían que hacer los trabajos que hacían algunos hombres, como manejar camiones, empacar municiones, balas, bombas, etc. Pero en sí, la conclusión de la Primera Guerra Mundial es que trajo ruinas, dolores y enfermedades a todos los países participantes. También hubieron grandes adelantos científicos y por último esta guerra no resolvió los conflictos, por lo contrario los enfatizó más, lo que tras unos 20 años ocasionó la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado que estalló en 1939 entre las potencias del eje Alemania, Italia y Japón y los aliados Inglaterra, Francia y Unión Soviética. Este segundo bloque fue reforzado por Estados Unidos desde 1941. Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial se basan principalmente en las víctimas, ya que según la cifra más acertada llegó a 50 millones. La destrucción es uno de los más importantes, ya que desaparecieron ciudades, vías ferreras, carreteras, puentes y plantas industriales, así como se afectaron los campos más fértiles. Los vencidos: Alemania debió aceptar la rendición incondicional y los aliados dividieron su territorio en 4 zonas de ocupación: Norteamérica, inglesa, francesa y soviética. Las conclusiones de la Segunda Guerra Mundial son la caída de los gobiernos fascistas de Italia y Alemania, fin del imperialismo alemán, Italia y japonés, inicio de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Unión Soviética, inicio de la descolonización de Asia y África, destrucción de cientos de ciudadanos de Europa, Asia y Oceanía, construcción de nuevas armas y perfección de otras, avances en transportes, telecomunicativos y medicina.
Mi aporte personal sobre la Segunda Guerra Mundial es que produjo un gran cambio tanto económico, social, político y geográficamente, afectando a una gran parte de la población mundial. La Segunda Guerra Mundial dejó un desconcierto a nivel humano, las muchas vidas que se perdieron. La Revolución Rusa. En enero de 1905, miles de manifestantes exigían un mayor salario y menos horas de trabajo. Fueron tiroteados por las tropas. Eso provocó huelgas en muchas ciudades, incluida una huelga general. Más tarde, los manifestantes exigieron el fin de la guerra. Los campesinos se levantaron contra los terratenientes y hubo motines militares y navales. Tras el estallido de la Primera Guerra Mundial, el ejército ruso había perdido más de 5.000 millones de hombres en 1917. El gobierno declara que Rusia se convertiría en república, pero Lenin organizó un golpe de Estado en octubre. Se hizo con el poder y establecimiento de la Unión Soviética. Consecuencias de la Revolución Rusa. Muerte de Nicolás II y de su familia. Se formó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, más conocida como la Unión Soviética URSS. Lenin fue el primer presidente de la URSS. Mi opinión sobre la Revolución Rusa es que fue un acontecimiento político y económico más importante del siglo. También creo que la política de Lenin fue buena, ya que quería el fin de la guerra, negociar la paz con las potencias centrales, el poder de los trabajadores, ningún apoyo del gobierno provisional y la aparición de la república. Cuba. La inmigración se mantendrá incluso aunque se termine de concretar un cambio en Cuba. Desde hace bastantes años, sobre todo a partir de la década 90, mucha gente perdió definitivamente la esperanza de que una vida mejor fuera posible, algo que la práctica se ha encargado de demostrar. En este caso, emigrar se ha convertido en la única solución. Por supuesto que la causa principal es el problema económico, que como se ha ido de mal en peor, a lo que se le añade el efecto colateral del empleo, que tiene a complicarse a partir de las medidas de racionalización que pretende implementar el gobierno, liberalizando el trabajo por cuenta propia como forma de solución, después de 5 décadas de monopolio casi absoluto del Estado. En Cuba no tienes libertad de mudarte, no tienes libertad de vender tu casa, no tienes libertad de comprar una casa, no tienes libertad de tener un carro y te pagan $12 al mes.